Hay un momento en la vida en el que entiendes algo que lo cambia todo. La felicidad no llega cuando tu vida mejora. Tu vida mejora cuando tú decides ser feliz. El día en que dejas de esperar, el día en que dices basta, el día en que eliges levantarte aunque duela. Ese día, tu mundo comienza a transformarse. Antes de continuar, quédate hasta el final porque voy a regalarte un obsequio especial preparado solo para quienes realmente quieren cambiar su vida. Y mientras estás aquí, comenta algo que te haya resonado, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Este canal existe para ayudarte a vivir con más fuerza y más claridad. Dicen que la felicidad es un regalo reservado para unos pocos. Que solo llega cuando todo es perfecto, cuando la vida finalmente se ordena y te permite respirar. Pero eso es mentira. La felicidad no es un premio que alguien te entrega. Es una rebelión. Es una decisión diaria. Es el coraje silencioso de levantarte incluso cuando las circunstancias te quieren ver de rodillas. Y si hoy estás escuchando esto, es porque en el fondo lo sabes. Sabes que no quieres esperar más. Sabes que estás cansado de sentir que tu paz depende de cosas que no puedes controlar. Sabes que algo dentro de ti está pidiendo un cambio. Y aquí va la verdad que la mayoría teme admitir: la felicidad es una responsabilidad personal, no un accidente. No llega, se construye. No aparece, se practica. No se encuentra afuera, se entrena adentro. La felicidad no es un estado mágico que aparece de la nada. Es un compromiso, un entrenamiento. Es un acto consciente de elegir una mirada distinta a pesar del ruido, a pesar del cansancio, a pesar de que no siempre te sientas listo. La mayoría de las personas espera sentirse bien para empezar a vivir bien. Y esa es la raíz del problema. Creen que necesitan motivación, energía, inspiración, cuando en realidad lo único que necesitan es decisión. Porque la felicidad no se siente primero. Se practica primero. Se construye en los días en que te pesa el cuerpo, cuando te invade la pereza, cuando el mundo te decepciona o cuando lo más fácil sería esconderte. La verdadera felicidad nace ahí, en los momentos incómodos en los que decides responder con fuerza, no con excusas. La vida no se detiene para que tú te recuperes. No pone pausa cuando te sientes mal. No deja de exigirte. Por eso tu fortaleza interna debe ser mayor que los altibajos externos. La felicidad no es un resultado, es un músculo. Y como cualquier músculo, se fortalece en la repetición. Comienza cada mañana recordando esto: no controlo todo, pero sí controlo cómo quiero presentarme ante el día. Y ese pensamiento, repetido con intención, vale más que cualquier circunstancia perfecta. No necesitas una rutina milagrosa ni un despertar cinematográfico. Solo necesitas ser capaz de dirigirte a ti mismo con firmeza. 5 minutos de claridad pueden cambiar horas enteras de ansiedad. Un pensamiento elegido conscientemente puede desplazar una espiral de autocrítica. Una respiración profunda puede transformar la forma en que entras al mundo. Lo que decides al despertar no es pequeño. Es el cimiento de todo lo demás. Y sin embargo, la mayoría entrega ese momento a su teléfono, a mensajes pendientes, a comparaciones inútiles, a noticias que no controlan. Ahí, en esos primeros segundos, el día ya está siendo robado. Pero cuando eliges comenzar con intención, algo cambia en tu interior. El mundo deja de arrastrarte y tú empiezas a dirigirlo. Ese pequeño acto de soberanía mental es uno de los más poderosos que existen. Decirte a ti mismo: hoy decido cómo quiero sentirme. Hoy decido qué energía voy a proteger. Hoy decido qué narrativas voy a sostener. Eso es fuerza. Eso es madurez. Eso es liderazgo personal. Porque no se trata de crear una vida libre de problemas, sino de volverte alguien que puede navegar cualquier tormenta. La felicidad no se trata de ausencia de caos, sino de la presencia de claridad. Cuando comienzas tu día con intención, no te conviertes en alguien inmune al dolor. Te conviertes en alguien capaz de responder a él. Y esa es la diferencia entre quienes viven a merced del mundo y quienes viven guiados por su propósito. No esperes a sentirte motivado. No esperes a que alguien te empuje. No esperes a que tus emociones te acompañen. Actúa primero. El movimiento crea el estado. La acción crea la claridad. La constancia crea la fuerza.
Y llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que sin ruido, sin anuncios, sin dramatismos, te convertiste en alguien que antes parecía imposible. Empujar cuando es fácil no te transforma. Empujar cuando duele es lo que cambia tu historia. Hay un instante silencioso en el que tu mente empieza a negociar contigo: no hoy, mejor mañana, estoy cansado, no vale la pena. Ese instante, ese susurro, es la frontera entre la persona que eres y la persona que puedes llegar a ser. Ese momento no es pequeño. Es el campo de batalla donde se mide tu carácter. Nos enseñaron a esperar sentirnos listos, cuando en realidad la preparación aparece después de actuar. Nos enseñaron que la emoción guía la acción, cuando en verdad es la acción la que guía la emoción. Cada vez que haces algo que no quieres hacer pero sabes que debes, tu cerebro cambia. Lo entrenas. Le recuerdas quién manda. Le dices con hechos, no con palabras: yo decido, no mis excusas. La inspiración es un lujo. La disciplina es una necesidad. Y la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atascados no está en cuánta energía sienten, sino en qué hacen cuando no la tienen. Porque lo que haces cuando estás cansado pesa más que lo que haces cuando estás motivado. Lo que haces cuando estás triste vale más que lo que haces cuando estás alegre. Lo que haces cuando la vida te golpea define la profundidad de tu fortaleza interior. La mayoría vive esperando que la emoción correcta toque la puerta. Pero la emoción es una consecuencia, no un punto de partida. Primero actúas, luego sientes. Primero te mueves, luego te transformas. Primero te comprometes, luego aparece la claridad. Y cuando entiendes eso, se te revela un superpoder. Ya no dependes de cómo te sientes para avanzar. Dependes de quién decides ser. El estoicismo lo entendió hace miles de años. Epicteto enseñaba que la dificultad revela quién eres realmente. No para castigarte, sino para entrenarte. Para pulirte. Para mostrarte que tus límites son psicológicos, no físicos. Cuando la vida se complica, la mayoría interpreta el dolor como una señal para detenerse. Pero el dolor también puede ser una señal para despertar. Para crecer. Para ascender. Las personas que admiras no son distintas a ti. No fueron premiadas con una genética especial ni nacieron con más motivación. Lo único que hicieron fue esto. Aprendieron a actuar sin pedir permiso a sus emociones. Y tú puedes entrenarte igual. No necesitas fuerza sobrehumana. Necesitas constancia. Una acción pequeña repetida todos los días vale más que 1000 arranques de motivación que se evaporan a la semana. Porque tu vida no cambia con grandes momentos. Cambia con pequeñas decisiones que repites hasta que te moldean. Tu atención es el pincel con el que pintas tu mundo. Si miras hacia el miedo, tu vida se viste de miedo. Si miras hacia la carencia, tu vida se llena de carencia. Si miras hacia la posibilidad, empiezas a caminar hacia ella. Tu mente está programada para buscar coherencia con aquello en lo que te enfocas. Por eso necesitas proteger tu enfoque como proteges tu casa. Lo que consumes, lo que escuchas, lo que lees, lo que repites. Todo eso alimenta o destruye tu capacidad de encontrar paz. Muchos cuidan su cuerpo, pero descuidan su mente. Alimentan su estómago 3 veces al día, pero alimentan sus pensamientos con ruido, conflicto, comparación y basura emocional. Y luego se preguntan por qué se sienten vacíos, agotados o perdidos. Tu mente también necesita nutrición. Sabiduría. Silencio. Reflexión. Espacio sin interrupciones para respirar. Si pasas la vida consumiendo contenido que te drena, tu mente se vuelve un reflejo de ese caos. Pero si eliges conscientemente a quien escuchas, que permites entrar y que decides ignorar, tu mente se limpia. Y cuando tu mente se limpia, tu vida se ordena. El mundo está lleno de estímulos diseñados para robar tu atención, porque tu atención es lo más valioso que tienes. Es tu recurso, tu energía, tu dirección. Donde la colocas, florece. Donde la malgastas, muere. Por eso necesitas hacerte una pregunta cada día. ¿Estoy alimentando a mi mente o la estoy intoxicando? No necesitas leer 20 libros al mes. Solo necesitas ser honesto contigo. ¿Esto que estoy viendo me hace crecer o me está hundiendo? ¿Esto que estoy escuchando me fortalece o me está debilitando? ¿Esta conversación me abre o me encierra? Tus hábitos crean tu emoción. Y tus emociones crean tu vida.
pero tus hábitos vienen primero. A veces creemos que nuestra tristeza es misteriosa, pero en realidad es el resultado acumulado de decisiones pequeñas ignoradas. No dormir bien. No moverte. No tomar agua. No respirar profundo. No tener límites. No desconectarte. No permitirte estar contigo mismo. El cuerpo y la mente no están separados. Son un sistema. Cuando uno se descuida, el otro cae. Cuando uno se entrena, el otro se eleva. Cada pequeño hábito que eliges, incluso el más simple, es un mensaje para tu cerebro. Estoy cuidando de mí. Y ese mensaje produce calma, orden, fuerza emocional. Una vida caótica genera una mente caótica. Pero una vida ordenada, incluso en lo básico, genera una mente capaz de sostenerse. Si este mensaje te está ayudando, suscríbete ahora mismo y deja un comentario contándome qué parte te hizo reflexionar. Eso me ayuda a seguir creando contenido profundo para ti y para quienes lo necesitan. Hay un momento en la vida en el que entiendes que tu paz no es negociable. Que no puedes seguir entregando tu tranquilidad a cualquiera que toque tu puerta emocional. Que si no aprendes a proteger tu calma, el mundo entero la va a reclamar para sí. Nadie va a cuidar tu paz por ti. Nadie va a poner límites por ti. Nadie va a detener a las personas que te drenan. Ese trabajo es tuyo. Por eso la paz no es pasividad. La paz es firmeza. Es decir, no cuando te duele, pero sabes que es necesario. Es alejarte de lo que te confunde. Es dejar de explicarte a personas que no quieren entenderte. Es no cargar responsabilidades que no son tuyas. La paz es tuya. Y cada día tienes que decidir si la proteges o la entregas. Tu mente es como un jardín. Si no eliges qué sembrar, crecerá cualquier cosa, dudas, miedos, inseguridades, historias viejas que ya no te representan. Y la mayoría vive así, dejando que sus pensamientos se formen sin filtro, sin dirección, sin conciencia. Pero un pensamiento no es un hecho. Un pensamiento es solo eso, un impulso eléctrico, una interpretación, una memoria disfrazada de verdad. Tienes derecho a cuestionarlo. Tienes derecho a cambiarlo. Tienes derecho a construir uno nuevo. La mayoría deja que sus pensamientos sean los maestros, cuando en realidad deberían ser los alumnos. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Está diseñada para mantenerte a salvo. Por eso imagina lo peor, repite lo que te hirió, se aferra a lo que teme. Pero tú no eres tu mente. Tú eres quien la entrena. El estoicismo lo enseñó hace siglos. No puedes controlar lo que llega a tu cabeza, pero sí puedes controlar lo que se queda. Puedes ver un pensamiento destructivo y decirle, no te creo. Puedes atrapar esa voz que te sabotea y reemplazarla por una que te fortalezca. No una voz fantasiosa, sino una voz que te recuerde tu capacidad, tu historia, tu resistencia. Cada vez que eliges un pensamiento más sabio, más firme, más real, tu cerebro cambia. Literalmente. Nuevas conexiones neuronales se forman. Viejas rutas se debilitan. La mente se reorganiza para servir a tu fortaleza, no a tu miedo. Y cuando esa reprogramación empieza a tomar forma, algo profundo emerge. La emoción deja de controlar tu vida. La vida empieza a obedecer a tu claridad. Pero nada de esto sucede sin hábito. Todo crecimiento interno nace de la repetición. Si quieres una mente fuerte, tienes que ejercitarla. Si quieres una vida en paz, tienes que construirla. Si quieres dejar de sentir que tu bienestar depende del exterior, tienes que entrenar tu interior. No persigas motivación. Construye rituales. Construye hábitos que funcionen incluso en tus peores días. Porque la vida no se define por lo que haces cuando estás inspirado. La vida se define por lo que haces cuando nadie te ve, cuando estás cansado, cuando no sabes si estás avanzando. Ahí, en ese terreno silencioso donde nadie aplaude, es donde se fabrica el carácter. Y recuerda algo esencial. No eres una víctima. Incluso si te hirieron. Incluso si la vida te golpeó más de lo que merecías. Incluso si perdiste lo que pensaste que nunca perderías. Lo que te pasó no define quién eres. Define por lo que has pasado. Pero lo que haces hoy define hacia dónde vas. Hay quienes convierten su dolor en excusa. Y hay quienes lo convierten en poder. La diferencia es una decisión.
Y esa decisión se toma todos los días. Cuando te rehusas a quedarte en la herida. Cuando decides dejar de esperar la disculpa que nunca llegó. Cuando eliges avanzar sin permiso. Ese es el día en que recuperas tu vida. Tu historia no termina donde te rompiste. Tu historia comienza donde decidiste reconstruirte. Y en ese proceso, los días difíciles se vuelven tus mayores aliados. Los momentos que más dolieron se convierten en tus profesores más sabios. Las noches que pensaste que no soportarías se convierten en el origen de tu fortaleza. La felicidad no florece en el terreno perfecto. Florece en medio de grietas, en medio de dudas, en medio del caos. Crece cuando alguien común decide convertirse en alguien extraordinario no porque la vida se lo facilitó, sino porque se atrevió a cambiar la forma en que respondía. La felicidad no es un regalo. Es una habilidad. Una práctica. Una disciplina emocional. Y cuando entiendes que no necesitas esperar nada del mundo para elegirla, te vuelves libre. Libre del pasado. Libre del miedo. Libre de la comparación. Libre de la necesidad de aprobación. Libre del ruido que antes te dominaba. La felicidad no te llega. La construyes. La eliges. La repites. La encarnas. Cada mañana. Cada noche. Cada día difícil. Cada día brillante. Y un día, casi sin darte cuenta, despiertas sintiéndote diferente. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Porque levantaste tu vida desde adentro. Porque dejaste de esperar y empezaste a crear. Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin tu regalo. Ve ahora mismo a la descripción del video y descarga el obsequio especial que preparé para ti. Y si este mensaje te ayudó, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con alguien que lo necesite. Tu apoyo permite que esta comunidad siga creciendo y que sigamos construyendo juntos una vida más fuerte, más consciente y más feliz. La felicidad no es un misterio reservado para unos pocos. Es una práctica diaria. Es una rebelión tranquila contra la negatividad, la prisa y el ruido del mundo. Es recordar que la vida es frágil, pero tu espíritu no. Que las circunstancias cambian, pero tu decisión permanece. Que todo puede ir mal afuera, pero si tú estás firme adentro, puedes atravesar cualquier tormenta. La felicidad es un acto de valentía. Una forma de resistencia. Una manera de decirle al mundo: no me rompes. Me transformas. Y si hoy eliges incluso un poquito de ese camino, si hoy decides proteger tu paz, entrenar tu mente, ordenar tus hábitos, dirigir tu atención, agradecer lo que tienes y actuar incluso cuando no te sientes listo, entonces ya empezaste. Ya estás en marcha. Ya estás construyendo algo que muchos buscan afuera y muy pocos buscan dentro. Hacerlo no es fácil, pero vale la vida entera. Porque cuando eliges este camino, descubres algo poderoso. La felicidad no depende de lo que te pasa. Depende de quien decides ser. Y ese siempre será tu mayor poder.